son los orígenes, pastora? Los orígenes de esta celebración, Isel y amigos que nos acompañan, se remonta a varios siglos atrás. Yo diría que todo esto en realidad viene desde el principio de los tiempos, ¿no? Porque detrás de todo esto hay un tema diabólico, hay un tema donde Satanás ha metido la mano, donde Satanás ha tenido muchísimo o todo que ver, ¿no? Entonces, hay una cultura, la cultura celta, que es conocida en Europa, sobre todo en Gran Bretaña, parte de España, Francia. Ellos tenían su religión donde los sacerdotes druidas, sacerdotes de una religión diabólica, una religión satánica. No estamos hablando de una religión donde Dios es Señor, donde nuestro Dios, donde Jesús es Señor, donde el Espíritu Santo se mueve. No, estamos hablando donde se movía mucho tema de sacrificios humanos, muchos temas de adoración a los demonios, ¿no? Entonces, había una época del año, justamente en octubre, 31 de octubre, donde estos pueblos celebraban el fin de la temporada de las cosechas, ¿no? Entonces, ellos tenían una fiesta, era el conocido como el Año Nuevo celta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esta fiesta? Estos sacerdotes druidas, sacerdotes, repito, donde todo era diabólico, donde esto está manejado por el diablo desde el principio, obviamente, ¿no? Entonces, ellos contaban y decían a la gente que en este día había una como cortina que separaba el mundo espiritual del mundo natural, como que se corría esta cortina, como que había una línea tan fina, donde los espíritus diabólicos venían a visitar a las personas que estaban vivas. Entonces, ¿qué pasaba? Se decía que estos espíritus familiares iban a visitar a las familias. Entonces, estos espíritus, estos muertos, entre comillas, que sabemos que el que muere está descansando y ya está, son espíritus diabólicos los que en realidad venían. Sí. Lo que nosotros vemos ahora como una celebración, qué divertido, ve la gente, nosotros no, porque nosotros lo conocemos, pero la gente lo maneja así, en realidad era un día de temor, era un día de dolor, era un día de miedo. Terror. De terror, de miedo de verdad. Entonces, ellos enseñaban que estos espíritus iban casa por casa, visitándoles, y al pasar por la casa tenían que tener un regalo fuera. Alimentos o regalos para estos espíritus, porque si no dejabas un regalo, entonces tenías una maldición. ¿Qué te recuerda esto? Trick or treat. Trick or treat, ¿no? Sí. O sea, truco o trato, lo conocemos aquí en español, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Quienes se encargaban de recoger luego todos los regalos, obviamente eran los sacerdotes druidas, que luego tenían una celebración donde había de todo. Habían ofrendas de animales, habían sacrificios de animales, pero también habían sacrificios humanos. Sí, también habían sacrificios humanos. Entonces, había mucho temor, tanto que la gente empezó a disfrazarse. Sí. Esto que nosotros vemos ahora como, dice, ¿por qué la gente se disfraza? Sí. Ellos se disfrazaban porque creían que disfrazándose podían engañar a los espíritus. Entonces decía, si viene un espíritu malo y me ve que yo estoy disfrazado tan feo, pues me va a confundir con él y no va a ir a por mí. Sí. Pastora, a todo esto yo entiendo que todo esto es antes del cristianismo, que todavía el cristianismo no ha entrado. Exactamente, exactamente. El cristianismo todavía no ha llegado ahí. Hay una época donde Jesús viene y donde el cristianismo empieza a avanzar. Todos conocemos más o menos, tenemos que conocer más todavía, pueblo de Dios. Se conoce muy poco realmente. Pero hay un momento donde el cristianismo llega allí, los romanos llegan allí, y ahora vamos específicamente a Gran Bretaña. Los romanos, todos sabemos que fue un imperio que invadió y dominó muchas partes del mundo. Los romanos llegan ahí y hay un momento donde en Roma se permite, el cristianismo es aceptado y es bien visto. Entonces ellos llevan el cristianismo a estas culturas, pero ellos tenían tanto miedo,
a los espíritus malos, diabólicos que les habían dominado. O sea, es que les tenían dominados por siglos. Que ellos, el cristianismo lo cogían, pero no dejaban eso. Qué cosa, ¿verdad, pastora? Porque uno ahora lo ve como que fuera un juego, pero en esos tiempos, como usted ha dicho, ya es terror, es terror. Y hasta la misma iglesia católica, ¿verdad? El cristianismo en ese momento le daba terror. O sea, al someterse a un mundo espiritual, aún conociendo de Dios, viendo que todo eso se movía y era real. Entonces, hay un momento donde, como no podían con el pueblo, con la gente que no terminaba de dejar esto, porque lo que más impresionaba era el tema de los sacrificios humanos, porque se seguían ofreciendo sacrificios humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Había una fiesta que se celebraba en Roma, una fiesta que la Iglesia Católica en su momento instauró, que era una fiesta conocida como la fiesta para todos los santos. En esa fiesta se recordaba a todos los mártires, gente que había sufrido por el Evangelio o santos que la Iglesia Católica pues, llamaba santos, ¿no? Entonces hay un papa al que se le ocurre y dice, como no podemos con ellos, pues entonces vamos a cambiar. Ellos tenían una fecha en otra época del año y dicen, vamos a coger esta fecha y la vamos a poner ese mismo día. Entonces esa fecha es trasladada para el 1 de noviembre, justo pasando esa noche. Es la fiesta de todos los santos. Sí, lo disfrazan, o sea, ellos mismos... Entonces, esto se llama sincretismo. Sincretismo, porque sí. lo que ellos hacen es, dicen los pueblos, ok, celebramos esta fiesta, pero seguimos manteniendo cierto contacto con estos espíritus. Entonces, esto no fue una conversión, en realidad, fue una especie de transformación. De hecho, tanto miedo tenía la gente que, aunque a ellos se les impuso eso, porque fue en cierta forma impuesto, la gente que estaba en las montañas lo seguía celebrando tal y cual lo conocían, porque habían ataduras de siglos, había temor de siglos. Entonces, ellos seguían celebrando. De hecho, tú lo puedes decir mejor que yo. La palabra Halloween viene dice contracción de All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. O sea, al final significaba que el 31 de octubre era la víspera de todos los santos, pero para ellos seguían adorando al dios de la muerte, a Samaín. Samaín se llamaba el dios de la muerte, era a quien seguían adorando. Para ellos su celebración seguía siendo al Dios de la muerte. Y ellos seguían creyendo porque eran ataduras de muchos siglos. Y si el Espíritu de Dios no llega y rompe, se pueden disfrazar las cosas, se pueden imponer las cosas, pero esos espíritus siguen estando. Y al seguir estando allí, yo entiendo, pastora, que esto se expande. ¿Hay otras culturas que están practicando estas fiestas? Vamos a Isela, darnos cuenta, y queridos amigos, que el diablo, cuando es echado del cielo, el diablo trae a sus demonios y él no solo va a un sitio, él intenta recibir adoración en muchos sitios, ¿no? Entonces, hay culturas que a la vez, no es que esto se había expandido, sino que a la vez celebraban también fiestas al dios de la muerte. Por ejemplo, en la zona de México. En México hay una celebración en esa misma fecha, se celebra la fiesta del Día de los Muertos. Es el Día de los Muertos y se ven calaveras por todos los sitios. Y si nos vamos más allá, y tampoco queremos entrar demasiado en esto, los que somos de Latinoamérica, los que somos de Centroamérica, yo soy hondureña, española por amor, pero nosotros conocemos y escuchamos de que en esos días de esa celebración al Dios de la muerte hay muchísimos secuestros de niños porque hay gente que sigue llevando y haciendo sacrificios humanos. Y alguien dirá, pero nadie reporta a esos niños. En países como estos donde hay tantos niños sin padres, tantos niños desamparados. Hay muchas cosas que tampoco vamos a entrar hoy, pero también en Galicia
En Galicia también había un día, se han hecho nuevos estudios antropológicos y dicen que ellos también celebraban este día. ¿Por qué? Porque también hubo influencia de la cultura celta, también hubo influencia de esas celebraciones, son celebraciones diabólicas, donde no se adora a Dios, donde hay adoración a demonios, donde hay sacrificios que no son ofrenda agradable a Dios, es adoración al diablo. Así es. Así que... Usted mencionaba, pastora, lo de los secuestros a niños. Eso me lleva a mí, ¿verdad?, a hacerle una pregunta, porque en Estados Unidos se escucha mucho de secuestros de niños, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Pero a mí me hace hacerle esta pregunta, ¿verdad?, que esto, ¿y cómo nos llega, dice, estas fiestas, ¿verdad? Porque la gente piensa que es a través de Estados Unidos, que ahí fue inventada. ¿Qué nos puede comentar de esto? De hecho, aquí en España se maneja como que es una fiesta americana. Es algo que celebran los americanos, ¿no? Y hasta el nombre, Halloween, ¿no? Y a lo mejor en Latinoamérica escuchamos como el Día de los Muertos, el Día de las Brujas, se conoce allí, ¿no? Pero pues, es americano. ¿Qué pasó? Hablamos antes de que esta cultura de los celtas no lo dejó del todo, seguían celebrando. A finales de 1840, principios de 1900, llega a Estados Unidos. ¿Cómo llega? Llegan inmigrantes irlandeses, fíjate, llegan inmigrantes irlandeses y ellos llevan eso, porque ellos seguían practicándolo. Estamos hablando de prácticas de siglos. Sí, de muchos. Entonces, ellos lo llevan a Estados Unidos y empiezan a introducirlo. Al principio no era bien visto. No era bien visto porque recordemos que Estados Unidos fue fundada bajo bases cristianas. Sí. O sea, si nosotros vemos la moneda americana, nosotros vemos la Constitución americana, vemos el cristianismo. Lo vemos. Entonces, al principio no era algo tan bien visto en Estados Unidos, pero hay un momento que en 1921 empieza a celebrarse más. Y un buen día, a finales de los años 70, a la gente, a alguien, entre comillas, yo lo voy a decir claro, o sea, el diablo monta otra estrategia y lo ponen como algo comercial y lo empiezan a vender algo comercial y empiezan a salir las películas, las series de televisión, y hay una película en 1978 muy conocida que supuso una referencia para el cine del terror, que se estrenó en esas épocas, en esos días, y de allí, Halloween, y de allí se empieza a expandir por el mundo. Entonces, en Estados Unidos empezó a ser no tan mal visto, porque como sale en televisión, como sale en el cine, entonces la gente empezó a coger esa fiesta, pero en realidad no es una fiesta originaria ni nacida en Estados Unidos. ¿Qué cosas? No nació en Estados Unidos. Es algo que Estados Unidos lo cogió y tristemente lo ha adaptado como una fiesta que parece que es normal y que no pasa nada. Pero si nosotros investigamos un poquito más, los satanistas, a veces no queremos entrar mucho en estos temas, o el cristiano, mejor no hablo de esto, pero hay que conocer, hay que saber, no involucrarse, pero tenemos que saber. Los satanistas tienen 3 fechas especiales para ellos, pero hay una fecha especial y la más especial para ellos, y es el día 31 de octubre, porque para ellos ese día el mundo espiritual está abierto, es cuando más invocaciones pueden hacer, es cuando más poder de las tinieblas pueden recibir. Para ellos es el día donde más pueden invocar al diablo y el diablo más les puede escuchar. Sí. No me extraña con tanta gente dándole, entre comillas, sin saberlo, la gloria al diablo, que es lo que él busca desde el principio, ¿no? Y usted lo ha dicho, ¿verdad, pastora? Sin saberlo, ¿no? Y por eso estamos aquí en este día compartiendo con ustedes esta enseñanza que es tan importante. Yo, como decía en un principio, es principalmente para los padres, para poder instruir a sus hijos y enseñarles la importancia que tiene el trasfondo, ¿verdad?, del mundo espiritual, la puerta que le podemos abrir satánica a nuestros hijos, ¿verdad? Y crecer en ese mundo. La honra y la gloria sea para Dios que estamos como cristianos aquí
llevando esta enseñanza para que tengamos conciencia de la necesidad de poderles enseñar a nuestros hijos esta valiosa información. Y yo tengo una pregunta, Isel. Yo sé que tú de niña, tú viviste en Estados Unidos, en esa época donde los niños van por las calles buscando caramelos. Así corto, Isel, cuéntanos un poquito tu experiencia. Sí, yo viví de pequeña en Estados Unidos y pues al estar ahí, pues te envuelve, ¿no? Ya sea, como usted comentaba anteriormente, por lo que es el comercio. El comercio, el niño ve el disfraz, los demás lo hacen, la fiesta, la reunión, el trick or treat, ¿verdad? El poder ir a pedir los caramelos. Te lo pinta bonito, ¿no? Te lo pinta como una fiesta, como una diversión. La verdad que es bastante lamentable porque yo, gracias a Dios, tenía una edad donde puedo recordar, ¿verdad? Que la verdad es que yo recuerdo que la mayoría de los padres todavía estaban con temor, tenían miedo. O sea, nos llevaban porque era lo que había, era lo que el mundo te ofrece, pero ellos mismos tenían miedo. O sea, yo recuerdo a mi mamá que llegaba yo después de ir de casa en casa a pedir los caramelos, a revisar las bolsas de caramelo, ¿no? O sea, a ver si había uno que no estaba envuelto, la rapadura estaba abierta o lo que fuera, para la basura. Se botaban, yo recuerdo, se tiraban. O sea, yo recogía 3 bolsas, se tiraban 2 y media. O sea, me quedaba con... ¿Pero por qué? ¿Por qué se tiraban? Porque por lo mismo que estamos compartiendo, porque la maldad está detrás, o sea, Satanás está siempre detrás. O sea, lo disfrazó como comercio, como usted decía. Porque podrían estar envenenados. Exactamente, porque podían estar envenenados, o sea, podían tener sus planes que a lo mejor en 10 minutos o así, sabiendo que iba de camino a la otra casa o lo que fuese, los niños se durmiesen o lo que fuese, y ahí venía el secuestro y cantidad de atrocidades. Una cosa que yo ahora miro, después de estar en Estados Unidos y ahora estoy fuera, ¿verdad? Es como cuando yo estaba allí, dentro del medio, se escuchaba al día siguiente de tantas muertes. O sea, una cantidad de muertes impresionantes, secuestros, violaciones, o sea, unas cosas impresionantes en los institutos, en los colegios, y todo diabólico, satánico, ¿no? Ahora yo estoy fuera y esas noticias no terminan de salir. Obviamente el príncipe de este mundo es Satanás y él no quiere que este tipo de cosas se den a conocer. Él pone el día anterior, lo bonito, la fiesta, lo que aparentemente es. Pero eso es lo que yo puedo compartir, pastora, que yo, por eso yo me enfoco bastante en que me da tristeza de que los padres no se pongan al tanto con este tema. Porque yo creo que si mi madre hubiese sabido, ella no hubiese compartido este tema, o sea, permitido que yo fuese. Sí, porque es triste ver cómo los padres introducen, sin saberlo, como tú dices, por ignorancia, introducen a sus hijos en un mundo de ocultismo. En realidad, ¿no? Con apariencia de diversión, en realidad muchos niños están entrando en un mundo de lo oculto, ¿no? Sí. Donde el niño se disfraza de bruja, donde la niña se disfraza de demonios. El disfraz más espectacular es el del demonio. Mientras más feo, mejor, entre comillas, ¿no? Y no se dan cuenta que detrás de eso hay un tema diabólico, hay un tema satánico. Y para terminar, o sea, la fiesta no es completa, no está todo, sino aparece la divina con la bola, ¿no? Sí. Y yo sé que en muchos colegios, en muchos sitios se hace la fiesta, se celebra la fiesta para los niños, y yo sé que tienen actividades. La actividad del cuarto del terror, la película de miedo. Y luego luego yo escucho padres que dicen, no entiendo por qué el niño no me duerme. ¿Cómo va a dormir? Porque lo que hacemos con esto es abrirle la puerta al diablo y decirle, pasa adelante. Así es. Pasa adelante, ¿no? Y a lo mejor muchos niños solo se van a divertir con eso, y es que ha sido divertido. Pero ¿y los que deciden dar un paso más? Y el que decide ir un paso más allá. La puerta está abierta. La puerta está abierta, y como el padre y la madre, la abuela, la tía, dice que no está mal. Que no pasa nada. Que no está mal, que solo es diversión. Entonces, ¿cómo luego puedes decirle a tu hijo o a tu hija, la brujería es mala, no busques a una divina? Pero el niño o la niña dirán, pero si tú me disfrazaste de adivina, o tú me disfrazaste de demonio,
no tiene, o sea, es una contradicción. En la mente del niño es una batalla, o sea, no entiendo cómo tú lo haces, pero no me dejas a mí hacerlo. Es una contradicción. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Sí, pastora, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos aprender para eso, de este programa, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué opina Dios Claro, de todo porque esto? aquí puede parecer como el diablo le dijo a Adán al principio, no creas, es que Dios no quiere que tú sepas más, ¿no? Y en este caso el diablo, que es astuto, puede estarte diciendo, es que en esta televisión son un poco radicales y no quieren que tú te diviertas. Pero nosotros queremos ver lo que dice la palabra de Dios, Amén. Lo que piensa Dios al respecto. Amén. Yo quiero, si tú tienes una Biblia en casa, cógela, léela, que Dios mismo es el que dice, mira, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Esto Dios se lo estaba diciendo al pueblo de Dios, pero nosotros nos llamamos cristianos, nos lo está diciendo a nosotros. Amén. Si vamos por este país, por las calles, pregunta a alguien, muchas personas van a contestar, sí, yo soy cristiano. Pues esto Dios nos lo está diciendo a nosotros, te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Dice, cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso lo conocemos como mediums. Porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahvé tu Dios. Eso es lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios que la adivinación, la brujería, los agoreros, el que consulta con los mediums, si recordamos lo que hablábamos al principio de esta cultura celta, de esa religión diabólica, sí. Lo que hacían era consultar a los muertos, porque ellos enseñaban que los muertos volvían. Sí. Eso es consultar a los muertos. La Biblia dice que esto es abominación. Dice la Biblia que es abominación. Y quiero leer también en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, porque eso no trae fruto de vida, trae fruto, pero de maldición. Así es. Tanta gente que vemos en depresión, y hay mucha gente que yo sé que nos está viendo en este día que puede decir es cierto, porque hay muchísima gente que ha estado metida en temas de ocultismo, en temas de brujería, que han consultado al brujo, que han consultado a la bruja, que se han olvidado o que no han conocido que pueden consultar a Dios, que hoy en día viven con depresiones, viven con temor, no pueden salir a la calle. Entonces, esas son obras infructuosas, ese es el resultado. Ese es el resultado de eso. Entonces, lo que Dios dice es que no hay Dios, dice la palabra de Dios, no hay Dios en Israel para que me busquéis a mí. Amén. Entonces, lo que Dios quiere, lo que la palabra de Dios dice es que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Y esto es tinieblas. Que volvamos a la Biblia, volvamos a ver lo que Dios piensa. Así es. Así es, pastora, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer como cristianos para poder entender y llevar este tema a cabo? Claro, tú hablabas, Isela, al principio de que sobre todo las madres, los que tenemos hijos, tenemos que preocuparnos por esto. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver a la Biblia, tenemos que enseñar a nuestros hijos en los caminos del Señor. No vale tampoco decir simplemente a mi hijo, a mi hija, no participes de esto porque es malo,
hay que explicar por qué es malo a los hijos y qué es lo que Dios piensa. Porque fíjate que tenemos que enseñar a nuestros hijos a volver a la palabra de Dios, enseñarles los principios de Dios y saber que ellos no deben de participar en ninguna fiesta de origen oscuro, porque puede tener apariencia de diversión. Lo que pasa es que siempre va a haber alguien que va a dar un paso más, y ese paso más lleva a la oscuridad, ese paso más lleva al dolor al final. Entonces vamos a tener amistad con Dios realmente, vamos a volver a lo que Dios piensa, que nos importe lo que Dios piensa. Entonces, lo que queríamos compartir, ¿no, Isel, en este día hoy, es que conozcamos un poquito de dónde vienen estas fiestas. Tienen apariencia de diversión y a lo mejor alguien se divertirá, pero hay mucho del diablo, y si volviéramos, si tuviéramos más tiempo, podríamos desentrañar más, pero queremos que te quedes con esto. Efesios dice, Efesios capítulo 5, versículo 11, con esto termino, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Que el Señor sea tu luz, que el Señor sea tu guía. Sigue buscando de Dios y sigue enseñando a tus hijos en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga. Isel, muchas gracias. Muchas gracias, pastora. Bendiciones.